course in clinical neurology. For English speakers, please remember to choose your language channel using the icon interpretation that looks like a word. This icon is located next to the icon of raise your hand at the bottom of the screen. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días para todos los que se van conectando. Bienvenidos a una nueva sesión del Diplomado Internacional de Neurología Clínica. Agradezco, como siempre, a la Asociación Brasilera de Neurología Veterinaria y a la Asociación Argentina de Neurología Veterinaria por su apoyo en este evento. El día de hoy finalizamos nuestro tercer módulo de electrodiagnóstico con la conferencia Velocidad de conducción nerviosa y pruebas especiales a cargo del doctor Gibran Castillo. Muy buen día, doctor. Nuevamente, bienvenido. Muchísimas gracias, Catalina. Muchas gracias por la introducción. Gracias a ti, doctor, y el auditorio es todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Ok, hoy vamos a dar dos temas para esta charla. Es un poquito larga la conferencia este día, va a ser como de 1 hora y media, 2 horas. Les trataré de dar un poco de tiempo en medio para que si quieren relajarse, tomar algo de agua o un par de minutos ahí, pues lo podamos hacer. Déjenme les comparto pantalla. Listo. Bueno, me avisan si tienen algún problema y no la pueden ver. Lo que voy a hacer en esta charla es, vamos a responder preguntas. Si quieren de esta, esperen un segundo. Vamos a responder preguntas al final, ¿ok? De la charla. Pero listo. Doctor, se Sí. está compartiendo la presentación, pero toca compartir la presentación, pero en la que es en presentación, porque se ve como Se cuando ve es mi del modo de ponente. presentación, ¿eh? Exacto. A ver, espérame. No sé por qué ahora me sucedió eso. Ver. Esperen un segundo. Déjenme cerrar Sí. mis. Vale, no, es solo activar pantalla completa. Sale. Déjenle vuelvo a abrir esto. A ver, veamos ahora sí se puede. ¿Sigue siendo lo mismo o ya se ve normal? Se sigue viendo con las notas. Ya, Tienes que, ya sé que estoy haciendo. déjame, Sí. A ver, a ver. Ahora sí. ahora sí, perfecto. Perfecto, ahora sí. Disculpen. Ustedes listos. Pues vamos a empezar con nuestra presentación. Como les dije, va a ser un poco más tardada. Son temas un poquito más complicados. Bueno, sobre todo lo de pruebas especiales. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Listos. Ok, pues esto ya lo hemos visto anteriormente, un poquito de repaso de anatomía y neuroanatomía para retomar la parte de las pruebas que vamos a utilizar en electrodiagnósticos. De lo que les voy a preguntar ahorita es de nuevo un breve repaso. La mielina es esencial para la conducción nerviosa rápida y orientada. Es súper importante porque tenemos que hacer la distinción entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hay muchas enfermedades que sobre todo las que nos interesa cuando estamos haciendo este tipo de diagnósticos son las del sistema nervioso periférico. Afectan a un tipo de células muy específicas que quizás no tengamos una contraparte en el sistema nervioso central o que se diferencian en cómo funcionan de manera a la fisiología de esas células. Entonces, como recordatorio en el sistema nervioso central, quienes proveen la mielina son una célula especializada que se llama oligodendrocito. ¿Ok? Mientras que en el sistema nervioso periférico se le conoce como células de Schwann o neurolepnocitos. Actualmente se está tratando de quitar todos los epónimos, es decir, todos los nombres médicos que tengan un nombre de una persona o el apellido de una persona
Entonces, células de Schwann probablemente desaparezcan en unos años y sea neurolemnocito. Pero bueno, son dos tipos de células distintas y proveen de distintas partes embriológicamente. ¿Cuáles son las funciones de la mielina? Solamente como recordatorio. La mielina va a ser una vaina que es como si lo hacemos como una analogía con un cable de electricidad, es como esa parte plástica que cubre o aísla a la fibra metálica que está en medio. Es decir, va a aislar a la mielina. Perdón, la mielina va a aislar al axón. Los internodos, aquí los vamos a tener, déjenme poner mi apuntador. Esos van a ser los internodos, ¿ok? Son los segmentos que no van a tener los, perdón. Los internodos se les conoce como a esta parte de la mielina. A esta parte sin mielina se le conoce como el nodo de Rambier, que son estos espacios en donde va a ocurrir esta conducción saltatoria, que es cuando hay electricidad viniendo del soma de la neurona hacia la parte del axón y el botón terminal. Entonces, este nodo de Rambier no tiene mielina, pero esta mielina salta de nodo a nodo. ¿Ok? Y a esto se le conoce como conducción saltatoria. Como yo lo expliqué, el potencial de acción brinca entre los nodos y la velocidad de conducción, eso es súper importante. La mielina 100% incrementa la velocidad de conducción y de hecho la hace muchísimo más eficiente y más rápida, pero el diámetro de la fibra también está directamente o proporcionalmente relacionado con la velocidad de conducción. Esto es como una cuestión muy física, a mayor diámetro, mejor conducción. ¿Ok? Es decir, las fibras, entre más grueso sea el axón y la vaina de mielina, más rápido van a conducir. Ahora, la fisiología de la conducción, de esto venimos de nuevo a la parte de despolarización. Lo hemos visto bastantes veces juntos en otras charlas, pero bueno, de nuevo os los voy a repetir un poquito más rápido para que no se aburran de estarme escuchando decir lo mismo. Recuerden, el intracelular es negativo, el extracelular es positivo. Aquí tenemos el umbral de despolarización. De nuevo, depende un poco de qué literatura busquen, va a ser el tipo el umbral que les van a mencionar. Y la respuesta de todo nada, o se despolariza completamente o no se despolariza. De nuevo, aquí tenemos esta parte que discutimos el otro día, los diferentes tipos de potencial de acción. En realidad, 4 y el 3B precisamente van a ser los únicos que van a resultar en una acción de ese nervio y una despolarización de la célula. ¿Cómo se van a propagar el potencial de acción? Algunas de estas cuestiones son como experimentales, otras sí son fisiológicas. Cuando se estimula un punto en el axón, la propagación es bilateral o bidireccional, es decir, una va hacia, digamos, hacia proximal y otra va hacia distal, suponiendo que, por ejemplo, en esta área de aquí tuviéramos el soma de la neurona y hacia acá tengamos el botón terminal o la última parte del axón. Entonces va a ser una parte de esto que vaya hacia proximal y una parte hacia distal. De manera fisiológica, estos impulsos siempre van a viajar en una sola dirección, es decir, del soma hacia los pies del axón o hacia el botón terminal. Este tipo o esta dirección de conducción se le llama ortodrómicamente, ¿ok? Ortodrómico significa que va hacia la parte distal como de manera fisiológica, que es lo más normal que puede suceder en un nervio. Los impulsos patológicos, hay una transmisión efáptica a células vecinas. ¿Qué quiere decir esto? Que si estimulamos esta, como hay un problema, bueno, como hay una situación patológica, no solamente esta se va a despolarizar, pero esta va a estimular o que otras células se despolaricen en la vecindad de esta célula, o sea, cercanos a esa célula. ¿Cómo se clasifican las fibras? Esta parte sí va a ser bastante importante que la recuerden. Les va a ayudar en cuestión de recordar qué tipo de células son las que vamos a estar estimulando cuando hagamos nuestras pruebas electrodiagnósticas. Las fibras de tipo A es el nervio somático, es decir, el nervio que nosotros podemos controlar. Están todos estos tipos de aferentes, grupo 1, 2, 3 y 4. También algunas de ellas se les conoce como tipo C. Bueno, algunas de esas 4, perdón, van a ser también tipo C, pero no todas. Y vamos a tener, dentro de estas, vamos a tener las eferentes alfa y gamma.
Este grupo de diferentes alfa y gamma van a ser las más importantes, por eso las puse como en negritas. Las otras aferentes no van a ser tan importantes en nuestras pruebas, aunque sí hay conducción nerviosa de células sensoriales, no solamente de células motoras, pero las más importantes, las que vamos a hablar hoy, van a ser las alfa y gamma. Son las que también tienen el diámetro mucho más grueso, entonces van a ser las de mejor conducción. Fibras de tipo B son, en realidad, todas ellas se encuentran en el sistema nervioso autónomo. Son consideradas fibras pregangliónicas, mientras que las fibras tipo C son posgangliónicas o aferentes. También estas fibras, una característica que tienen es que no tienen mielina, es decir, muy lenta conducción. De nuevo, algunas de estas células aferentes van a ser, por ejemplo, en el grupo número 4 van a ser tipo C, es decir, va a ser una conducción muy lenta. Ahora vamos a hablar del estudio de conducción nerviosa, va a ser la primera prueba de la que vamos a estar hablando. ¿Cuál es la definición para este tipo de pruebas? Se le conoce un estudio de conducción nerviosa cuando hay una grabación y análisis de las ondas eléctricas de origen biológico provocadas en respuesta a un estímulo fisiológico o eléctrico. La palabra clave aquí es estímulo fisiológico o eléctrico, porque nosotros vamos a estar estimulando esas células para tener un movimiento o una respuesta esperada que ya después nosotros vamos a poder analizar en la computadora. En otras de las pruebas electrodiagnósticas, por ejemplo, en el electroencefalograma, en el EEG, vimos que no hay ningún estímulo fisiológico o eléctrico. Simplemente se deja el aparato montado y se espera que algo ocurra con ese perro durante ese tiempo. En estas no va a haber un estímulo muy preciso o muy concreto. La electromiografía es otro ejemplo. No vamos a tener ninguna estimulación. Se ponen los electrodos y listo. Aquí sí va a haber una estimulación. Todas estas ondas que vamos a ver o todas estas respuestas van a ser del sistema nervioso periférico. Ok, de nuevo vamos a recordar nada que esté dentro de las meninges, básicamente nada que esté dentro de las meninges o lo que sea considerado como sistema nervioso central. ¿Qué es lo que vamos a medir? Se van a medir distintas cosas. Lo más importante en lo que me voy a centrar ahorita va a ser potenciales de acción de músculo compuesto o CMAP, como le dicen en inglés. Potencial de acción de nervios sensoriales, de momento no vamos a hablar de eso, es un poco más complicado de obtener también. Y potencial de acción de nervio mixto, también un poco más complicado de obtener. En realidad la más frecuente va a ser esta, la del músculo compuesto, es decir, de la parte motora, no de la parte sensorial. Este es como un modelo de cómo funciona y cuáles son las diferentes partes de este sistema. Entonces podemos ver, primero aquí tenemos el paciente con todos los electrodos montados. Tenemos un esquema bastante simple. Después vamos a tener el amplificador diferencial, que como ya dijimos, un estímulo muy pequeñito lo puede significativamente hacer más grande. Y también recuerden que va a ser un modo de rechazo común, es decir, todas las cosas comunes a los dos electrodos se rechazan. ¿Ok? Después tenemos esta parte que es la parte de filtros. Aquí vamos a elegir qué tipo de estímulo es el que va a pasar y se va a registrar y qué otro no se va a hacer. El número D va a ser el convertidor, esta señal que tenemos aquí, que es una señal eléctrica, se va a convertir en una señal análoga, que es lo que básicamente vamos a ver en nuestras pantallas. El F es básicamente las bocinas que pueden o no pueden usar. En electromiograma, en el EMG es muchísimo más usada porque los sonidos también, como ya lo expliqué la otra vez, se pueden correlacionar con cierto tipo de ondas, mientras que en la conducción del nervio, en la conducción nerviosa o en el velocidad de conducción nerviosa no es muy importante porque no hay como algo muy específico de ese sonido. Pero bueno, es para que ustedes lo tengan ahí. Y finalmente el estimulador, que es lo que vamos a utilizar en esta prueba, al contrario de lo que les expliqué en el EMG y en el EEG. Para los que no habían visto la máquina, creo que los he mostrado en un modelo distinto, pero les vamos a mostrar de nuevo cómo se ven más o menos. Vamos a tener el sistema de grabado, que básicamente son el sistema de potenciales evocados. Normalmente se tienen 4 canales, se pueden tener me parece que son hasta 12 para este tipo de pruebas, si no es que más, pero al menos 4. Los electrodos se pueden utilizar, como lo vimos de otra vez, agujas monopolares.
vamos a tener agujas que van a ir también como haciendo tierra y otras de referencia. Y normalmente son este tipo de agujas que tenemos aquí. La máquina se ve como este es el monitor. Esto les ayuda a cambiar los parámetros de la estimulación y aquí es donde va a ir sus electrodos y también el estimulador. Probablemente alguno de estos sea el estimulador. Es como básicamente un control remoto. Tiene un botón en el que cada vez que se aprieta, será una descarga. Ustedes pueden ajustar la cantidad de amperes que quieren en esa descarga en la computadora aquí. Entonces, digamos, si quieren una descarga ah, de 5 amperes, miliamperes, pueden modificarlo aquí. Conforme van incrementando la intensidad, bueno, de nuevo, cuando ustedes escogen la intensidad, y voy a hablar de esto un poquito más adelante, entre más intensidad pongan, menos específica va a ser la reacción. Es decir, si nosotros empezamos con una intensidad de 50 miliamperes, quizás el miembro tenga una respuesta, se mueva, pero no necesariamente porque están cerca del nervio, sino porque es una descarga de mucho volumen. Al contrario, si es una descarga de 0.5 miliamperes y hay un movimiento de ese perro, quiere decir que están muy cerca del nervio, porque es una descarga pequeña y seguramente están muy cerca de ese nervio, que es al final lo que queremos estimular. Am, ¿En qué consiste esto? Consiste en estimular el nervio en dos o más puntos a lo largo de su recorrido. Es decir, vamos a necesitar conocimiento de anatomía para esta prueba. Ahorita les voy a mostrar algunas imágenes, pero básicamente vamos a estimular el nervio en dos puntos y vamos a medir la diferencia. Recuerden que en el nombre viene conducción, velocidad de conducción, velocidad y distancia sobre tiempo. Es decir, necesitamos dos puntos para medir esa distancia. Vamos a medir o vamos a tratar de caracterizar mejor lo que se le conoce como el CMAP. Y dentro de este CMAP van a haber algunas cosas que vamos a identificar o que vamos a evaluar. La onda M o M-Wave, perdón, aquí debí haberlo cambiado a onda M. La sumación del potencial de acción de todas las fibras musculares individuales, que es básicamente el área, y si la onda es bifásica o no, que normalmente tiene que ser bifásica inicialmente con una deflexión negativa, que es hacia arriba. Vamos a hablar un poquito de terminología y después les muestro la imagen para que entiendan esa terminología. Perfecto, doctor. Tengo acá una Sí, pregunta del doctor Franco. Me sí. dice, ¿quedaría sensibilizado al empezar con más intensidad? Am, no, en realidad no. No queda más sensibilizado. Como el paciente está bajo anestesia general, en realidad ese nervio no queda tan sensibilizado. Más bien el problema aquí sería que am, es que es complicado explicar si no lo están haciendo. Cuando ustedes tratan de identificar ese nervio, normalmente empiezas con un voltaje o con un amperaje relativamente alto para ver qué tan cerca o qué tan lejos estás y después lo vas reduciendo. Pero en realidad no importa si lo tratas, si lo haces con uno muy alto. En realidad no quieres hacer una descarga súper alta en un nervio porque lo puedes llegar pues no a dañar de manera permanente porque es dentro de los parámetros permitidos, pero no quieres tampoco sobreestimular ese nervio, pero no es que quede sensibilizado. Entonces, por eso no se preocupen. No es que quede sensibilizado. En realidad, la mayor batalla de esta prueba es encontrar el nervio. Ese es el mayor problema. Suena como fácil, pero es bastante complicado. De hecho, es más complicado encontrar el nervio en pacientes que tienen una enfermedad, porque precisamente ese nervio o el axón es más pequeño en diámetro y más difícil de encontrar, o la mielina o está disminuida o ya no hay mielina. Entonces, es un poquito más complicado de encontrar ahí. Perdón. Entonces, bueno, como les decía, en cuestión de la terminología, vamos a hablar un poco de la latencia. La latencia quiere decir el tiempo que tarda del inicio del artefacto de estímulo, que ahorita lo vamos a ver, a la primera desviación de la onda, que como ya dijimos, tiene que ser hacia arriba, es decir, negativa. Eso se le va a llamar latencia. Y mide la estimulación de las fibras rápidas. ¿Por qué las fibras rápidas? Porque van a ser las primeritas en actuar. Ujú. Mucho de esto es que tengan ustedes en mente que hay fibras rápidas, fibras medias y fibras lentas. Las fibras rápidas van a ser las primeritas que veamos, porque son las primeras en tener una respuesta. Las fibras medianas o lentas quizás no tengamos una manera de identificarlas, porque si las fibras rápidas están sanas, entonces cuando veamos esa deflexión va a opacar o se va a sobreimponer
a las fibras de conducción mediana o de conducción lenta que apenas llegan, porque ya las estaban opacando la respuesta de las rápidas. Ojalá les quede más claro con la gráfica. También vamos a evaluar la amplitud, es decir, qué tan alto o qué tan baja va a ser esa onda del CMAP. Y eso va a ser del pico de la onda negativa, de la base al pico de la onda negativa. La duración, es decir, esta onda, cuánto tiempo va a estar, cuánto tiempo va a durar, básicamente como suena. Y el área, que va a ser básicamente un cálculo de lo que hay dentro de la curva o debajo de la curva de esa onda. Y lo que encontramos debajo de la curva de esa onda, es decir, el área, se le considera que es toda la cantidad de axones que están viables para que se pueda ver esa respuesta de la onda. Ay, Dios. Listo. Aquí vamos a repasar rápidamente los conceptos. Aquí pueden ver que hay dos ondas. Onda número 1, es decir, el sitio más distal, el primerito, y la onda número 2, que es el sitio más proximal. Y después de aquí vamos a hacer nuestras comparaciones. Pero en cuestión de anatomía, digamos, de esas ondas, vamos a tener la latencia, que es el tiempo del artefacto por estímulo, que está aquí, a que en realidad se vea la onda. Este periodo es el periodo que tarda esas fibras rápidas en responder. Después vamos a tener la duración, que es cuánto tiempo va a haber de que se inicia la respuesta hasta que empieza a disminuir la respuesta y tenemos la hiperpolarización. Vamos a tener la amplitud, que es qué tan alto llega la curva o la onda, el área, y finalmente, pues, lo mismo, pero en la onda número 2. ¿Ok? Entonces ahí van a tener los parámetros de las dos distintas. Y ahorita ojalá les quede un poco más claro una vez que les muestre cómo se colocan los electrodos. Los parámetros se los voy a dejar aquí escritos. Algunos de los parámetros en realidad no los cambié, están en inglés, pero ustedes los pueden encontrar fácilmente. No voy a hablar de esto muy en detalle, porque bueno, son cosas que uno puede manipular en la máquina. Esta parte sí es un poco importante porque lo que vamos a estar utilizando en cuestión de estimulación y parámetros es que ustedes sepan cuáles son los tipos de estimulación. Después les muestro los parámetros que usa la máquina. Pero un estímulo submáximo es ese tipo de estimulación que apenas crea una respuesta en algunos axones, es decir, no todos los axones van a responder con esa cantidad de estimulación. En la estimulación máxima, estamos básicamente anticipando que todas las neuronas se van a despolarizar. Si uno incrementa la intensidad, en realidad no se aumenta la amplitud de esa onda, porque no importa de cuánto sea la estimulación, siempre vamos a tener la misma cantidad de respuesta de ese axón o de ese grupo de neuronas. No es que por estimularlas más la despolarización sea mayor. Una vez que llegan a ese límite, recuerden, es todo o nada, o se despolariza o no se despolariza. No hay muchísima despolarización o poquita despolarización. Se despolariza o no se despolariza. El estímulo supramáximo es en realidad para facilidad de nosotros tener esa respuesta. No necesariamente porque queremos ver una amplitud mayor en las ondas, sino una respuesta más fácil de lograr por estimularlos un poquito más de lo que se debería. Y se genera con una intensidad de 1.2 o 1.5 veces el estímulo umbral. Aquí están los parámetros, ahí lo revisan después si quieren, se ponen directamente en la máquina y muchas máquinas ya tienen estos parámetros ya por default. ¿Cómo se van a posicionar los electrodos? Vamos a tener los electrodos de grabación en la pata, en la parte más distal. El activo, que es en realidad el que va a estar recibiendo los impulsos, va a estar en el músculo. Recuerden que es un tipo de prueba que va a estar evaluando no la parte sensorial, pero la parte motora. La última parte, y lo hablamos en el electromiograma, la última parte de esa vía de estimulación motora siempre es el músculo. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del sistema nervioso motor o del neurona motora baja, el último elemento de ese sistema siempre va a ser el músculo. Por lo tanto, nosotros vamos a registrar toda esta respuesta en el músculo. El músculo que normalmente se utiliza es el interóseo. Es este músculo relativamente delgado que se encuentra en medio de los metatarsos o metacarpos, dependiendo de qué miembro es el que vayan a utilizar. ¿Ok? Entonces aquí pueden ver con mis flechas
el activo va a ser en color negro, y el de referencia va a estar en un lugar un poco más remoto. Aquí no se ve tan remoto, pero el chiste es que esté en un lugar un poquito más lejano, en una protuberancia ósea, en donde no haya de nuevo interferencia o sonido. ¿Ok? Y el electrodo de tierra, que es el verde, este siempre va a tener que estar en esta área, que es entre la parte de estimulación, que está aquí arriba, y la parte de grabación. Entonces, este siempre, siempre ténganlo en cuenta, va a estar en medio de estos dos. Normalmente este es el sitio donde se va a colocar. Para la estimulación, el cátodo que va a ser el de color negro, que es este de aquí, siempre va a estar lo más cercano al nervio que se pueda. Aquí es donde entramos con la parte de estimulación, con el otro control que les digo. Entonces vamos a colocar el electrodo y vamos a tratar por anatomía, porque tenemos que conocer la anatomía. Siempre traigo un libro de anatomía con ustedes. El de la disección del perro de Miller es muy buena y es como relativamente pequeño en lugar del Miller Anatomy of the Dog, que es gigante. El de la disección del perro es un poco más portátil y vienen con buenas ilustraciones, entonces ya se pueden dar una idea de cómo viaja este nervio. En este ejemplo, probablemente estemos tratando de encontrar el nervio ciático, que es el más sencillo para nosotros de evaluar. Entonces se va colocando el electrodo hasta que uno encuentra una buena respuesta y la podemos ver reproducida en la pantalla de la conducción nerviosa. ¿Ok? El ánodo rojo siempre va a estar subcutáneo y más lejano al sitio de grabación. Ligeramente más lejano, no tienen que ponerlo hasta acá, un poco más lejano. Este que esté un poquito más cercano a la parte de grabación y este un poco más lejano. El bloqueo anodal quiere decir que entonces, si sí tenemos una respuesta de digamos, de este nervio cuando lo estimulamos en esta área de aquí, si el ánodo está más cerca a la parte de grabación, este ánodo bloquea la señal y ya nunca llega a la parte de grabación. Entonces, quizás sí estén en el nervio, pero están teniendo un bloqueo anodal. La separación entre dos puntos de estimulación, es decir, la parte distal, la parte proximal y la más proximal, tiene que ser aproximadamente de 10 centímetros entre ellos o menos de 10 centímetros idealmente. Dependiendo del tipo de perro y la raza, pues quizás se puede hacer, quizás no se puede hacer. O quizás sea fácil de obtener, quizás no sea fácil de obtener. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo de aquí vamos a tener lo que son tres puntos de estimulación. Como ya lo vimos aquí, tenemos de nuevo el ánodo, que es la parte roja, que va con un positivo y así es como se va a evaluar. Ya dijimos la distancia es de 10 centímetros. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los sitios de estimulación? Aquí les voy a mostrar algunos de los sitios anatómicamente. Van a ser en el en el miembro pélvico, va a ser el ciático, como les dije, la parte tibial o la parte fibular. Es raro porque a mí en la escuela de veterinaria me lo enseñaron como el nervio fibular, porque en realidad no es, en la nómina anatómica veterinaria viene como fíbula, no como peroneo, pero cuando se hace la transpolación de los nombres médicos se conocerá como peroneo, pero es el mismo. Y en el miembro torácico se puede utilizar el ulnar, el mediano o el radial, o se hacen los tres, dependiendo del tipo de patología que se tenga. Si podemos obtener los tres, obtenemos los tres. Aquí tenemos la ilustración de cómo van. Recuerden, nosotros vamos a estar haciendo la grabación en el músculo interóseo, en este caso de la parte del miembro pélvico. Tenemos aquí la tierra, que está en un punto intermedio, y aquí tenemos los de estimulación. Entonces vamos a tener la parte más distal, una parte, digamos que en medio de los otros dos, y la parte proximal. Aquí podemos ver el recorrido del nervio ciático, sale por detrás del tercer trocánter, pasa en medio del bíceps femoral, perdón, por debajo del bíceps femoral y en medio del cuádriceps, pasa detrás de la rodilla y empieza a bajar. Esta es la parte más complicada, en realidad, identificar el nervio. Suena bastante fácil, aquí en los dibujos se ve súper obvio, pero a la hora de tener el perro ahí es bastante difícil. Am, Después tenemos el nervio fibular, una situación muy parecida. La única diferencia o la parte más importante, como pueden ver, el más proximal es el mismo porque es la rama común del ciático, pero entre más distal nos vamos,
más se abren esas ramas. Entonces aquí vamos un poquito más a la parte craneal del miembro, al contrario de la caudal cuando estábamos viendo la parte tibial de este nervio, ¿ok? Pero aquí están las. Aquí está el posicionamiento de las